Y a ti honramos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Estamos en tus manos, Padre. Habla en nuestro corazón, Señor. La palabra edificante, la palabra de consuelo, Señor, para la honra y la gloria y la alabanza y el honor. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Pues en el Evangelio según San Marcos, si les ayudas ahí, Marcos capítulo 14, ahí les van a ayudar el Evangelio de San Marcos. 14 en el verso 26, a ver si se ven ahí en las Biblias, ¿no? Marcos 14, 26. Vamos a ver cómo la palabra nos conforta, porque siempre Dios nos da la palabra de poder según la necesidad. Ya tienen 14, 26. Así señaladito. Dice así: cuando hubieron cantado el himno, fíjense que ya cantaban los himnos, ¿no? Dice, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos escandalicen, yo no. Y les dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Fíjense, ubicamos el lugar, Saliendo de la cena, de la última cena, la Santa Cena, Jesús les dice esto a Pedro, ¿Y qué dice? No, Señor, no te voy a negar. Antes que el gallo cante 2 veces, habrás negado 3. El verso 31, ya lo leímos, dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario, o sea, Pedro, morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Verso 54, si vamos un poquito más adelante, versículo 54 dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. En el verso 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante al de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre del que me hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Otro de los evangelios dice: y lloró amargamente. Amargamente. Vamos a entender aquí, a explicar un poquito y analizar lo que acabamos de leer en la Escritura. Me brinqué unos versículos, nada más tomé los importantes.
Y yo no sé por qué todos los seres humanos nos conocemos por algo malo que hacemos o algo malo que nos pasó. ¿O no somos así? Como que somos negativos o hay mucha envidia. Entonces, ¿por qué la gente nos recuerda más por los defectos que por las virtudes o las capacidades, ¿no? ¿Qué dicen? ¿El chaparro o la chaparra? ¿La negra o la prieta? ¿No? O la de pies grandotes. Pero siempre nos conocemos así. Nunca decimos, bueno, a esta persona la conocemos porque es muy inteligente, porque está hermoso, porque está guapo, porque está guapa. No. ¿Por qué seremos así? Entonces la palabra de Dios nos dice que tenemos que vencer al mal con el bien. O sea, en otras palabras, tenemos que pagar bien por mal. Y la gente disfruta recordando nuestro error. ¿Qué nos dice la gente muchas veces? No, están locos, somos fanáticos, esos religiosos. Pero a Pedro se le conoce como el que le negó. Oyes, Pedro, te están diciendo que 2 veces va a cantar el gallo. ¿Y no se acordaba? Se lo acababa de decir. ¿Cuánto? 1 hora, 2 horas. Se lo acababa de decir. El gallo va a cantar 2 veces y tú me habrás negado 3. Todas las iglesias cristianas hay un Pedro y hay un Judas. La otra vez aquí llegó una persona, me tocó y salí y me dice, ¿no está el Pedro? ¿Quién es el Pedro y quién es el Judas? En cada iglesia, ¿eh? ¿Quién es el Pedro? A ver, díganmelo, grítenmelo. ¿Quién es el Pedro? No, el Pedro. Grítame. El que abre la puerta. ¿Y el Judas? ¿Quién es el Judas? El tesorero. Siempre todas las congregaciones tienen un Pedro y un Judas. Entonces, a Tomás, ¿cómo se le conoce? El incrédulo. A Rahab, la prostituta, la ramera. A los que estaban con Jesús en la cruz, a su izquierda, a su derecha, los ladrones. Y según no están los nombres pues en la palabra, pero se les conoce por tradición como Dimas y Gestas, ¿no? Entonces, a Judas, ¿cómo se le conoce? Todavía hasta nuestros días, porque Judas significa alabanza. Entonces, imagínense que me pusieran Judas a mí. ¿No dicen las personas, me agarraron los Judas? O sea, en otras palabras, me agarraron los rateros, ¿no? Entonces siempre los conocemos así. Entonces aquí hay un discípulo que entregó al Dios Todopoderoso, ¿no? A Jesús. Entonces vemos cómo la gente recuerda a las personas por algún defecto o por algún error que se comete. Y desde ahí, pero nunca nosotros, así es nuestra cultura, ¿no? No sé, otras culturas, pues yo creo que reconocen a las personas por una virtud, ¿no? O por su inteligencia, su capacidad. Y entonces desde ahí, aquí lo que nos está haciendo Jesús es que, como en el GPS, ¿no? Que el GPS, redireccionar nuestra vida. Entonces hay que entender aquí lo que está haciendo el Espíritu Santo. Ante un arrepentido, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Sí? Y desde ahí vamos a ir entendiendo, ¿sí?, toda la capacidad. Aquí me dice que todos los discípulos huyeron cuando tomaron preso a Jesús. Huyeron todos, menos uno, el más joven, que era Juan. ¿Sí? Y entonces maldecir. Dice aquí la palabra que maldijo Pedro, ¿verdad? Maldijo. Yo no los conozco. Y a esto se le conoce como hablar sucio. Entonces, esporco significa puerco, ¿no?
es porco. Y uno dice, hoy comí puerco. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Hoy comí sucio. Él es porco, hoy. Entonces, él está maldiciendo. Entonces, en otras palabras, el maldecir es hablar sucio. Y entonces esto es un vocabulario sucio. Y está el nombre de Dios en vano aquí. Entonces, es el mismo pecado de Judas y de Pedro. Lo mismo. Lo que pasa, ¿cuál fue el aspecto de arrepentimiento en Pedro? ¿Qué nos dice aquí? Lo último que leímos. ¿Qué hizo Pedro aquí en el último versículo que leímos? Lloró amargamente, o sea, se arrepintió. Entonces, ¿cómo entender el Evangelio? Y entonces aquí me está describiendo un líder. Fíjense nada más, un líder. Lo que hizo Jesús aquí fue algo inaudito. Después de la crucifixión, ustedes saben, ahí en los últimos capítulos de Juan, el Evangelio, Pedro se llevó a 6 y dejó el ministerio y se los llevó otra vez a pescar. Y otra vez Jesús va y les hace el mismo milagro. Entonces Jesús va a buscar al menos indicado, que era Pedro, para liderar este grupo de 12. Y entonces, fíjense aquí la situación. El líder siempre vive bajo estrés y bajo tensión. Y siempre, muchas veces, van a distorsionar el temperamento. Entonces, analice aquel que va a consolar o aquel que va a confrontar, o aquel que va a levantar o aquel que va a animar. Lógico es de un líder es perder la cordura o ser distraído o ser bajo en temperamento, pero todos queremos buenos resultados. Entonces la amabilidad del líder casi por lo regular se va a segundo grado y muchos de nosotros nos apuramos por resultados. Y el liderazgo no es así de resultados. El liderazgo es dejar que Dios haga las cosas en nosotros y nos conforte, nos consuele, nos ayude, porque nosotros buscamos resultados en nuestra vida y muchas veces nos queremos volver independientes de los demás. Entonces, en el campo espiritual y en el campo moral todavía esto es más grave. Desde ahí veamos que muchas veces queremos retirarnos o estar solos o ser independientes de Dios. Y entonces toda la presión y la dirección se viene sobre nosotros y empezamos a desmoronarnos. Porque estamos analizando ahorita la palabra y los consejos. Muchas veces sentimos que aquel no me apoyó, que aquel no me confortó, que aquel no me consoló, que aquel esto. Y entonces desarrollamos nosotros un aspecto de autodefensa. Y al poner una autodefensa me estoy alejando de Dios. Aquí nos dice la palabra que Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué lo hizo? Las bancas están vacías hoy, ¿por qué? Porque la gente, los que se dicen hermanos, le siguen ¿qué? De lejos. Y luego también la palabra me dice que Dios mira al altivo de lejos. ¿Qué quiere decir eso? La misma altivez de la persona está manteniendo a distancia a Dios. Entonces fíjense nada más lo doloroso que es seguir a Dios de lejos. Por eso es que les dije, ¿dónde están aquellos que están viendo de lejos a Dios? Vean nada más, allí analice. Entonces Pedro no era el mejor, pero Dios lo educó y le dio los dones. Y vea usted nada más, Pedro se volvió un torbellino después del Pentecostés. ¿Sí? Los discípulos querían estar lejos de los Boanerges. Había 2 Boanerges ahí que eran celotes. Los celotes ya sabemos que eran los nacionalistas y los que querían ir en contra del Imperio Romano. Eran como pues querer matar romanos, ¿no?
Fíjese, traía dos Jesús ahí, dos elotes. Estaban los hijos del trueno también. Aquí, cuando Pedro, fíjese nada más, Pedro, Jesús se acerca a Pedro y le dice: es necesario que yo sea crucificado y padezca de los sacerdotes y padezca de estos y padezca de los otros. ¿Qué le dijo Pedro ahí? Esto le dice Jesús: es necesario que yo vaya a la cruz y muera, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo? A ver, ustedes que saben el Evangelio, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje cuando Jesús le dice: es necesario que yo sea llevado a la cruz, que sea levantado y que los sacerdotes me lleven a la cruz, pero al tercer día resucitaré? No se acuerdan, ¿verdad? Apártate, ¿verdad? Señor, no permitas que eso te suceda. Y luego Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro: apártate de mí. Y luego el otro extremo de Pedro: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le pregunta a los discípulos. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y luego, ¿qué le dice Jesús? Bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese la controversia y el carácter de Pedro. Primero, ¿verdad?, le dice: tú eres, ¿verdad?, no te lo reveló carne ni sangre, sino el poder del Espíritu de Dios. Y luego acá: retírate de mí, Satanás. Oiga, si usted le dijera, Jesús te dijera: retírate de mí, Satanás, ¿qué iba a hacer usted? Así la otra vez, un hermano le dijo a su esposa, iba en contra del Evangelio, y el hermano le dijo, el hermano a la esposa: retírate de mí, Satanás. Y le dije: oye, ¿cómo se te ocurre si es tu esposa? Pero Jesús sí se atrevió a decirle a Pedro. Sí, y fíjense nada más los cambios tan bruscos, ¿no? Los cambios. Ahí cuando pidieron los tres discípulos del círculo íntimo de Jesús en Samaria, ¿qué dijeron? ¿Qué le dijeron a Jesús? Los tres del círculo íntimo. Señor, hacemos descender fuego del cielo. ¿Y qué les dice Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Están fallando en el Evangelio, ¿eh? Los Evangelios los tenemos que saber así. Así, al dedillo los Evangelios, hermanos. Entonces, desde ahí nosotros entendemos que la fe es la que se nos viene a los suelos. A los otros, ¿qué les dijo Jesús? Pues nada. Cuando Jesús caminaba en el mar, ¿quién fue el que se bajó de la barca? Pues Pedro. ¿Y los demás por qué no se bajaron? Imagínense, un pescador. Yo creo que los pescadores son los mejores nadadores en mar abierto de todo el mundo, ¿no? Y nos dice que le vino un viento contrario a Pedro y que se estaba ahogando. ¿Y qué le dijo? Señor, sálvame. Y dice, estirando la mano, Jesús lo agarró y lo levantó del agua, ¿no? Entonces, ¿a qué distancia está Jesús de nosotros? ¿O a qué distancia estaba de Pedro? Extendiendo la mano. Un pescador ahogándose, ¿no es inconcebible? ¿O no los pescadores son los mejores nadadores a mar abierto? No hay quien les gane. Y acá pues era pescador, ¿por qué se está ahogando? Ustedes son cristianos de fe, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí se están ahogando? ¿O ya se quieren ir? ¿O van a jugar las Chivas o por qué se quieren ir? Entonces, así, extendiendo la mano, así nos dice.
Entonces nadie como Pedro. ¿Y usted lo cree capaz de liderar un grupo de 12? Y desde ahí, si algo había en Pedro, es que todas las baterías del infierno estaban contra él. ¿Sí? Y entonces, otro de los pasajes donde Jesús le dice a Pedro, fíjense el trabajo de Jesús sobre Pedro, le dice Jesús a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo. ¿Y qué fue lo que más dijo Jesús? Exactamente. He rogado que tu fe no falte, ¿verdad? Entonces, cuando viene la prueba, ¿qué me está pidiendo el Señor? Cuando viene la angustia, la necesidad, ¿qué me está diciendo? ¿Sabes qué? Que tu fe tiene que estar firme y puesta en Dios. Pon tu fe en Dios. Porque Jesús no le dijo, oye, ¿sabes qué? Satanás está pidiendo tu alma para zarandearla como a trigo. O sea, era una prueba la que iba a venir. Nunca le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a proteger y te voy a sacar de la prueba. ¿Verdad? Nunca. Eso Dios nunca lo va a hacer. Nunca. Entonces, es la fe. Oye, es tu fe. ¿Sí? Y entonces yo he rogado, ¿sabes qué? Te va a llegar y te va a dar una zarandeada. Y entonces, pase lo que pase, ya ves, una vez reivindicado ahí en Juan, en el último capítulo, le dice, una vez que seas restaurado, levántate y levanta a tus hermanos, o sea, levanta al grupo de apóstoles. Zarandear, dice, esta palabra de zarandear significa poner arena, fíjense nada más, poner arena en un cernidor. Y entonces del cernidor, ¿qué va a pasar? Las piedras más finas, ¿no? Son las que van a salir. Entonces, le está diciendo en otras palabras, cernir, así significa literal. Cernir es quitarnos lo bruto. Aunque en el original, bruto significa feo. Ese es el significado. Así como la palabra simpateo con los tiempos cambian. ¿Qué le suena simpateo? Simpatía. O sea, pero antiguamente era consolar. Empatos, ¿qué significa o a qué les suena? Empatía. Y cuando dicen los equipos quedan empatados con sabor a derrota, ¿no? Vamos a poner en el fútbol o el béisbol, aunque en el béisbol pues tiene que haber un ganador, pero en el fútbol es un empate. Hay veces que el empate es sabor a derrota, pero ese empatos significa, ¿no?, una empatía, o sea, ponerme en los zapatos del otro. Fíjese cómo van cambiando, ¿no? La simpatía antes significaba compadecerse. Y cambian los significados con el tiempo, y eso hay que explicarlo. Entonces, quitarnos lo feo, porque bruto lo conocemos por bruto, ¿no? Como por un animal. Pero bruto es quitarnos lo feo, o mover nuestra vida, ¿no?, y colocar nuestra vida y cernirla. Entonces, vean nada más lo que está sucediendo aquí en todas las cosas. Entonces, le está diciendo a Pedro, anímalos, levántalos, aunque animó significa animales, pero muchas veces nos tocan aquí el hombro y nos dicen, ánimo. ¿Y cómo se pone uno cuando sientes así que la palabra te llega, que te dicen ánimo? Y animó, de alma, significa animales, es un plural. Y entonces necesitamos que Dios nos levante, que Dios nos motive, que muchas veces hemos estado heridos en nuestra alma, en nuestro cuerpo, pero Él está levantando, haciendo la obra en una persona. Y hay que recordar, ¿sí?, las cosas que nos pasan en esta vida. Es como el rencor. El rencor, ¿qué pasó? Si uno no perdona, pues es una herida que no te va a sanar, ¿no?
que no te va a sanar y que no te va a sanar, y esa herida te vuelve a sangrar cada vez que te acuerdas de aquel que te agredió. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, toma un aspecto positivo de la vida, necesitas levantarte tú y necesitas levantar a los demás, ¿sí? Entonces, desde ahí, lo que trata siempre el enemigo es arruinar nuestra vida, ponernos en pleito. Sí, hay que entender el aspecto de nuestra mente y la capacidad del corazón, y hay que entender lo que Dios tiene de arriba para nosotros. Entonces, desde ahí nosotros sabemos, hermano, y conocemos de la Biblia todos los pasajes que hay en la Biblia, los conocemos, ¿no? Muchas veces no así de memoria, porque yo no conozco una persona que se sepa la Biblia de memoria o que me nombre los pasajes de alguna narrativa de la Biblia, ¿no? Que se sepan los pasajes. Pues no, hay veces que nos acordamos de los versículos, pero no de la cita, ¿sí? Porque pues pocos son los que te van a decir en esta vida, pues estoy orgulloso de ti. Pocos, pocos. Y necesitamos nosotros ejercer la fe, hablar de la fe y dar testimonio de nuestra fe. Y entender ahí lo que hablamos en el consejo. Hablamos de todas estas cosas. Y esto es lo que nosotros los creyentes formamos. ¿Por qué? Porque para crecer, pues necesitamos las pruebas, necesitamos que el Señor nos levante. Entonces, es lo mismo que nosotros debemos de hacer por los demás. Implorar cuando la gente está en pruebas, cuando está en necesidad, cuando está en angustia, cuando está en luto. Hemos orado y estamos orando para que tu fe no falte. ¿Cómo puedo poner la fe en Dios cuando estoy pasando por la prueba? Entonces, las pruebas son necesarias en la vida para nuestra edificación, pero hay que darles el sentido adecuado, el sentido positivo, porque viene una prueba, ¿no? Es una prueba por las que estamos pasando. Es una necesidad latente, lacerante, que distorsiona la vida. Y desde ahí, Señor, pues estamos orando que la fe de ellos no falte, que la fe de ellos sea fortalecida, que nuestra fe sea puesta a prueba, porque nuestra fe dice que tiene que pasar pruebas. ¿Y cuál es esa prueba? La prueba del fuego. Entonces nuestra fe tiene que ser probada como se refina, ¿no?, el oro, o como se purifica la plata. Y este es fuego en el corazón. Pero si hay fisuras en nuestro corazón cuando estamos pasando por fuego, ¿qué sucede? Cuando nuestro corazón no es de una sola pieza, hay fisuras. Hay fisuras en el corazón. Viene la prueba y hay fisuras en nuestra alma. Y entonces no pasamos la prueba. El corazón tiene que ser de una sola pieza, no añadirle esto, no añadirle el otro. Es como una composición de metales, le añades esto, esto y esto de otros metales, y si no sabemos dar la fórmula de los metales, metemos al fuego los metales y hay una descomposición. Así en el corazón hay fisuras. Una sola pieza, un solo espíritu en Cristo Jesús. Así es. Y desde ahí vamos a ir entendiendo lo que es la capacidad, hermanos, de la prueba y de las luchas y de las adversidades. Porque en esta vida tenemos que enfrentar las adversidades. Y muchas veces nos desmoronamos hasta que tu fe sea fortalecida en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el aspecto en el cual nosotros debemos de creer? Entonces, pues ahí es donde entra lo que es la persona, lo que es el yo, lo que es el corazón de la persona, lo que es su mente, lo que es su capacidad. Y desde ahí vamos viendo, ¿sí?, que todas las cosas las tenemos que compaginar y poner la fe en Dios. Entonces es un reclamo de la esencia. Entonces este evangelio pues fue escrito para los romanos,
Por eso este Evangelio de Marcos no habla del nacimiento de Jesús, no habla del servicio de Jesús, porque van a decir los romanos, oye, es como un esclavo va a ser rey, si nosotros somos los poderosos del mundo. Y este es el Evangelio, ¿no? Entonces tenemos un llamado, y en ese llamado, sí, tenemos el privilegio, ¿no?, de que vamos a ser probados. La fe tiene que ser probada por fuego, nos dice. Entonces, entendamos cuando le dice a Pedro, zarandear. También la Biblia nos da un consuelo muy grande. Dios nunca nos va a probar más allá de nuestras fuerzas, ¿eh? Entonces, Dios nos está probando conforme a la capacidad y al crecimiento y la madurez de cada quien. Eso hay que tenerlo así en cuenta, ¿eh? Dios no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas, más allá de la capacidad de intercesión que puede hacer una iglesia cuando está en angustia, cuando está en dolor o cuando estamos en pruebas. Entonces, ahí se requiere el ministerio y el fortalecimiento del carácter. Así nos habla, así nos dice, ¿no? La palabra ahí en Proverbios, en Eclesiastés. Tenemos que fortalecer nuestro corazón, tenemos que fortalecer el carácter y tratar de llevar a las personas a Cristo Jesús. Y ese es el camino a Jesús. Entonces, Pedro pues no era uno de los discípulos o de los apóstoles, no era el mejor, pero Dios lo llamó. Dios es el que llama y Dios es el que capacita. Entonces, los hombres no somos de hierro, somos carne, que nos dolemos, que padecemos. Y Dios no está llamando a un hombre de hierro, ¿no? Dios llama a personas de carne y hueso, débiles, ¿no?, necios si usted quiere, insensatos si usted quiere, con miles de errores si usted quiere, pero ahí es donde está el apoyo, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ahí entendamos lo que Dios está haciendo. Tenemos que recalcar, ¿sí?, todo esto, y muchas veces si uno no conoce de Pedro, pues todo el mundo lo va a hacer picadillo, ¿no? Todo el mundo. Pero el que hablaba era Pedro, y el que hablaba Pedro y metía la pata siempre. No hacía otra cosa. Hablaba y después pensaba. Pero había el cometido de hacer algo y Dios lo capacitó. ¿Qué nos dice ahí los fariseos y los sacerdotes? Decían, es que estos hombres son del vulgo. Así decían. ¿Qué quiere decir vulgo? O es de la plebe, plebe es pueblo, plebiscito, si nosotros lo usamos ahora peyorativamente, ¿no? Es de la plebe. No, es pueblo. Cuando habla de pueblo somos todos. Hasta decimos vulgares, vulgar. El vulgo es pueblo. El popolo, bueno, el popolo en latín es pueblo. O sea, todos, y no ahora lo usamos peyorativamente. Es que es vulgar, es muy vulgar. Bueno, pues todos vivimos en una sociedad, nadie en una nación, nadie nació, ¿verdad?, fuera de una nación en este mundo, ¿no? Todos nacimos por necesidad en una nación. Entonces ahí está la vivencia. Entonces pueden decir, oye Pedro, pero te están diciendo que lo vas a negar, y todavía pone la vida, ¿no? Señor, voy a morir contigo. Pues todos huyeron y en la cruz nada más estuvo Juan. Todos, entonces todos fueron cobardes, ¿no? Todos. Pero este dijo, pues me voy a morir contigo. Pues ¿cuál morir? Ahí nos vemos, ¿no? Y lo dejaron solo, a excepción de Juan, que era el más joven. A lo mejor por joven o por inmaduro se quedó, ¿no? Pero usted vaya a saber, ¿no? Entonces hay que entender la vivencia de nosotros. Entonces nuestro grave error, acobardarnos, ¿no? Entonces, oye, o haber prometido algo, ¿no? Oye, Señor, voy a morir contigo. Oye, estás negándolo y estás maldiciendo. Y entonces hay que entender muchas veces lo que estamos prometiendo. Y este es un aspecto de soberbia. Entonces,
Todos los que dejaron a Jesús, pues lo seguían de lejos. Y el ir lejos es mortal. Es mortal. ¿Quién fue ahí el que en el Monte de los Olivos macheteó a quién? Que Malco, ¿verdad? ¿Y quién le sacó la espada? Pedro, ¿verdad? ¿Y quién le dice? Oye, Pedro, pues ahora eres el otro extremo, ¿no? Primero en la cobardía y después sacó la espada y le voló una oreja a Malco. ¿Y qué nos dice la palabra? Que tomó Jesús a Malco y le puso la oreja en su lugar y lo sanó. Imagínense un pabellón más, una oreja, ¿no? Ponerle la oreja y quedarse con la sangre aquí y la oreja bien puesta. Es un milagro, ¿no? Y aquí está la evidencia de la sangre en mis manos. Entonces, el que toma las armas o el que toma espada dice, la espada va a morir. Y desde ahí es un absurdo, una incongruencia seguir a Jesús de lejos. Grave error. Entonces, no es negarle, el grave error es seguirle de lejos. Y estas son las consecuencias. Y ahí viene uno en caída libre. Es como Sansón, ¿no? ¿Qué hizo Sansón? De mujer en mujer, de orgía en orgía, de orgía en orgía y de mujer en mujer. Agarraba a la mujer y pum, órale, va para atrás y otra. Hasta que llegó Dalila, ¿no? Y Dalila sí lo agarró del pescuezo. Y aquí no te vas. Y Sansón, uno que fue llamado al nazareato, Sansón fue llamado para liberar a Israel. Iba en caída libre. Y cuando va uno en caída libre, te puedes morir en el ayuno y puede estar una iglesia orando por ti día y noche, pero la caída es libre hasta tocar fondo, ¿eh? Hasta tocar fondo. Después, al final, lo que lo salvó a Sansón fue la fe, porque hubo un arrepentimiento genuino. Pero ¿cuántas veces nos está diciendo Dios como a Pedro? Me vas a negar. Oye, Satanás te va a dar una sangoloteada terrible. Oye, Pedro, te va a pasar esto. Oye, te va a pasar esto. Oye, te va a suceder el otro. Oye, y entonces entendamos, ¿no?, lo que va a suceder. Entonces, de ahí Dios nos está llamando a consolar. Dios nos está llamando a reivindicar. Y desde ahí espero que la voz de Dios sea un arrullo para usted. Usted que se siente consciente del llamado a seguir al Señor. Porque pues yo sé que poquitos, ¿verdad?, así contaditos con las manos, son los que se le hacen tarde para venir, ¿no? ¿A qué hora se está preparando usted para venirse? ¿Qué tarde se le hace? Porque yo he oído los comentarios nefastos de por ahí. Me perderé la alabanza, pero la palabra no me la pierdo. Fíjense, así me lo han dicho, ¿eh? ¿O no se nos hace tarde para correr para acá? ¿Verdad? Contaditos, así. Pero pues no se necesitan más, ¿no? Siempre Dios nos ha dicho desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que Dios levanta un escaso remanente por gracia y que Dios va a hacer la obra con ese escaso remanente. Y entonces esperemos que nos vaya bien, pero al que anda a la par con Jesús, no el que anda de lejos o al que le mira lejos. Y desde ahí vamos a ir entendiendo, ¿no? Entonces Dios tenga misericordia y compasión de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, porque así como Pedro hemos sido llevados hasta tocar fondo nosotros, ¿no? En las pruebas, en las luchas de esta vida, porque la vida es dolor. Y si ya no hay dolor, pues no hay vida, ¿verdad? Ya no hay vida. La vida es difícil, la vida es cruenta, la vida es dolorosa y hay que enfrentarla a como nos viene, a como nos venga, la tenemos que enfrentar, a como nos llegue, lo que nos toque. Pero que tu fe, ¿qué? ¿Y qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Él no descansa, ¿verdad? Es 24/7 Jesús, ¿no?
No va a decir, hoy pues hoy es mis vacaciones, hoy es domingo, ¿no? No, ahí está Jesús a la diestra del Padre, ¿eh? Intercediendo por nosotros día y noche, día y noche, día. Entonces damos una palabra de consuelo, de ánimo y de ternura, ¿eh? Simplemente para el esposo, el hijo, tienen otra hermana, pero toda la familia, ¿no? Quedó así deshecha. Toda la familia, toda la familia, sí. Todos los hermanos de la tía Elenita, le conocíamos por la tía Elenita, era la más chiquita de la familia. Y uno dice, bueno, pues que se muera el más grande, ¿no? El más viejo, eso es lo que esperamos, ¿no? Que se muera el más viejo y hasta el último la más chica, ¿no? No esperamos eso, ¿no? Y no es así. La vida no es así. ¿Quién lo iba a imaginar, no? Nadie. Y fue un golpe, cuando supimos de la enfermedad, un golpe brutal. Y luego estaba yo aquí a mediodía el domingo y me habla Nicté, ¿no? Fue un trancazote el domingo, así a mediodía, dices tú, no, hombre. Porque pues se murió el padre y ¿qué decimos del hijo? O se murió el abuelo, bueno, pues aunque del abuelo uno dice, bueno, pues ya estaba en las últimas, pero oye, se murió el abuelo y de todos modos es un trancazote cuando ya lo estaba uno esperando, ¿no? Se murió el padre y ¿cómo quedan los hijos? ¿Cómo se les nombra? Huérfanos. Pero se murió el hijo y al padre ¿cómo se le llama? No hay un adjetivo ahí calificativo, ¿verdad? Porque esperas que se muera el padre y luego el hijo y luego el nieto, ¿no? Pero cuando llega así ¡pum!, se queda uno así y no hay nombre, no hay un calificativo, no lo hay, ¿no? Entonces esperamos en el Señor que nuestra fe no mengue, porque la salvación es por fe, los milagros son por fe también, todo es por fe, pero hay que saber poner la fe en Dios, ¿no? ¿Cuál es el significado? Estoy creyendo, Señor, estoy confiando en ti, Padre, estoy poniendo toda mi esperanza en ti, Señor, nada más en ti, porque tú eres el consolador. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Hemos llegado hasta el fondo en las pruebas, ¿no? Así como en el naufragio, ¿qué dijo Pablo? Perdimos toda esperanza de conservar la vida y muchas veces Dios nos lleva hasta allá, a perder toda esperanza de conservar la vida, y luego dice, fuimos arrastrados y llevados por las pruebas hasta lo más infinito, tocamos fondo y luego Dios nos levanta, dice, para que tú consueles, así como Dios te consoló a ti, ahora tú tienes la capacidad de consolar y de traer paz al que está en necesidad. Para eso son las pruebas, para el crecimiento, ¿eh? En el ministerio, para el crecimiento cristiano, para eso son. Entonces damos la gloria y damos la honra, estamos muy agradecidos con el Señor de que Dios los haya traído. Vénganse, vamos a orar por ellos y así nos vamos a despedir. Vénganse, vamos a rodearles. Que Dios de gracia y que el Dios de gloria y que el Dios de amor les conforte y les consuele en el nombre de Jesús. Vengan.